Y por tanto es el momento de que usted se pronuncie sobre los nefastos efectos de la ley del solo sí es sí, porque estos son también los problemas reales de los españoles. Porque ninguna mujer que haya sido víctima de estas agresiones, ni ningún niño, debería de estar invadido de nuevo por la inseguridad, el desasosiego y la impotencia, es decir, por la revictimización de su propio gobierno. Porque su política está combinando el sectarismo con la peor técnica jurídica y la arrogancia ante los errores cometidos. Y a todas estas víctimas les queremos decir que no están solas, que su dolor y su miedo no nos es indiferente. Si este Gobierno les ha fallado, señorías, este Parlamento no debería de hacerlo. Por eso les invito al resto de fuerzas políticas a que apoyemos todos juntos una iniciativa para rectificar esas penas y que ningún agresor sexual tenga una condena inferior a la que hubiera tenido con el anterior Código Penal. Sabemos que no puede cesar a los ministros de Podemos, pero ni siquiera puede legislar con sentido común y con sensibilidad para las mujeres que son víctimas de agresiones sexuales. Mire, señoría, en lugar de proteger y beneficiar a las víctimas, los únicos favorecidos están siendo los peores depredadores sexuales de nuestra sociedad. Sí, señor Sánchez. Y, señor Sánchez, su feminismo es mentira. Pero vayamos a otras consecuencias de sus reformas. La rebaja de las penas a los corruptos. Con usted, que pretende humillar a la verdad y rendir homenaje a la mentira. Por eso, en vez de traer a Puigdemont para que comparezca ante la justicia, a lo que usted se comprometió, deroga los delitos que ha cometido y le rebaja las penas. En lugar de recuperar el delito de referéndum ilegal, a lo que usted se comprometió, garantiza a Esquerra que lo habrá después de las elecciones. Y en lugar de combatir la corrupción, a lo que también usted se comprometió, rebaja el castigo a los malversadores. ¿Qué es lo que debiera de estar sucediendo? Se debiera de estar llevando a cabo una política de fortalecimiento del Estado y de apoyo a las víctimas, y no convertir al final el Código Penal en una chequera para pagar hipotecas políticas, como está ocurriendo en nuestro país. Esto, señor Sánchez, es inédito en cualquier país europeo. Y hasta el propio comisario europeo de Justicia ha desmentido sus supuestas justificaciones. España, señor Sánchez, no tenía ninguna obligación de armonizar la legislación sobre sedición. Eso sí, tenía la obligación de no desarmonizar la de malversación y mucho menos deteriorar la protección de los intereses financieros de la Unión. Porque su reforma va contra la Directiva 2017/1371. Por eso es por lo que estamos incumpliendo el derecho europeo. Y lo hacemos por dos razones. Señora Gamarra, perdone que la interrumpa. Le recuerdo que las comparecencias tienen por objeto hablar del Consejo Europeo y de las medidas económicas y sociales aprobadas frente a la guerra de Ucrania. Silencio, por favor. Les pido silencio. Le pido, por favor, que aborde la cuestión objeto de la comparecencia. Muchas gracias, presidenta. Pero debiera de habérselo recordado también al presidente, que se ha referido a los reales decretos que hoy se han convalidado. Pero iré al grano. Seguro que usted le habrá trasladado a sus compañeros en los consejos europeos por qué podían quedar fuera del delito de malversación la gestión de los fondos europeos con la nueva tipificación de este delito, o por qué no va a cumplir la directiva que ordena castigar todas las formas de malversación con penas cuyo máximo sea como mínimo 4 años, lo que no se cumple con el nuevo artículo 432 del Código Penal. Ahí es donde está poniendo la lupa la Unión Europea, en este boquete en el que usted está al final beneficiando a los delincuentes, los que siempre ganan con usted. Y yo le pregunto, ¿cómo piensa arreglarlo? ¿Cómo piensa arreglar esta desarmonización en lo que tiene que ver con la legislación europea? Y, por cierto, ¿dimitirá si comienzan a producirse revisiones de pena en cascada de corruptos, como ha sucedido con la ley del solo sí es sí? ¿Es capaz de comprometerse a ello? ¿O usted no pone la mano en el fuego ni por Pedro Sánchez? España lidera el paro de la Unión Europea. Lideramos el paro juvenil.
y el paro femenino. ¿Le parece a usted esto un motivo de orgullo? La inflación subyacente está ya en un 7% y la que afecta a la cesta de la compra se sitúa cerca del 16%. Las hipotecas subieron una media el año pasado de 250 euros y la factura de la luz un 34%. ¿Le parece esto un motivo de orgullo? Su Gobierno le va a costar a nuestros hijos y nietos 200 millones de euros al día en deuda. ¿Le parece que esto es un motivo de orgullo? Y todo esto mientras los salarios han perdido un 6% de poder adquisitivo. 13 millones de españoles están en riesgo de pobreza y sigue aumentando la desigualdad. Y mire, señor Sánchez, España ha perdido el 45% de inversión extranjera en 2022 en relación a la que había en 2018 cuando gobernaba el Partido Popular. Pero es que además, frente a su triunfalismo, están los datos que demuestran, y es la propia Comisión Europea, que España se sitúa como el último país en recuperar el PIB prepandemia. Evidentemente, esto no es para estar orgullosos. Ser los últimos, estar a la cola de la recuperación en Europa, no es motivo para estar orgullosos, ni para que pensemos que todo está bien. Rectifique su política económica, que ha convertido usted única y exclusivamente en un escudo electoral. Hoy ha hablado usted mucho aquí de la guerra de Ucrania. Ahora los ucranianos nos están pidiendo de manera urgente carros de combate. Los Leopard que usted tiene en estado lamentable, según las palabras de la propia ministra Robles, que mientras presume de presupuestos de defensa, no acude a las cumbres como la de Ramstein. Ucrania necesita carros y no propuestas de apaciguamiento, como usted ha hecho estos últimos días. ¿No se da cuenta de que nuestras libertades solo estarán garantizadas si Putin es derrotado? La ministra de Exteriores de Alemania ha dicho que autorizará el envío de los Leopard por los países que deseen hacerlo. ¿Lo va a hacer España o se va a alinear con Orbán? Porque además no sería en el primer tema en el que usted, como por ejemplo en materia de energía, se alinea con Orbán. ¿Y dirá usted en qué? Pues que estamos incrementando nuestra dependencia en torno al gas ruso. ¿Qué dicen las conclusiones del Consejo Europeo? ¿Qué recogen expresamente? Reducir la demanda de energía de Rusia. Rectifique, señor Sánchez, y ponga a España donde quieren los españoles estar. Que no son con los aliados que buscan, que es con los aliados que buscan derrotar a Putin y no con quienes le financian o quienes buscan blanquearle, como son sus propios socios de gobierno. Pedro Sánchez siempre se disfraza de estadista cuando viene a esta Cámara, como si estuviese huyendo de algo o como si estuviese ocultando algo. Siempre regresa muy ufano de sus giras porque solo en el extranjero puede pasear sin ver el rastro de ruina y de indignación que generan sus políticas. De hecho, hoy se ha mostrado aquí muy orgulloso y muy satisfecho por las palmaditas, los besos y las carantoñas multimillonarios en Davos. Pero eso quizá le hace olvidar los pitidos, los abucheos y los reproches de las clases populares en España, que le hacen a usted necesitar perímetros de 500 metros para celebrar sus actos y recurrir a un marketing de líder norcoreano jugando a la petanca con sus propios afiliados. Por cierto, no nos ha contado qué le han dicho, ya que le he visto a usted muy preocupado con la detención del núcleo de la Tierra. Yo también, es verdad que esta noche me ha costado conciliar el sueño pensando que el día podía cortarse, según he leído, en algo menos de una fracción de segundo. Pero me gustaría saber qué le han propuesto en Davos. Tenemos que comer más grillos, tenemos que cerrar más industria, tenemos que votarle todos a usted. ¿Qué es exactamente lo que le han dicho los millonarios? A mí lo que me interesa es que usted diga la verdad a los españoles. Y le preguntaba por eso porque no se la ha dicho. Y si usted ha dicho algo a los españoles, no es verdad, porque no es verdad nada de lo que usted dice, porque la primera piedra de la edificación de este Gobierno ha sido la mentira a los propios electores socialistas. Se lo he dicho muchas veces, pero tengo el deber de repetirlo. Nadie puede fiarse de usted. No hay gobierno europeo comprometido con Ucrania y con la defensa de su soberanía que pueda fiarse de usted y de su gobierno, porque no hay más que ver su gobierno y sus socios de gobierno y de investidura para entender la desconfianza que genera usted cada vez que sale fuera de nuestras fronteras.
Usted tiene en su gobierno, usted, a los aliados de Putin en el Grupo de Puebla, a todos los aliados de Putin en el Grupo de Puebla. Sí, tiene en su propio gobierno, y algunos de ellos ya están riéndose aquí, a miembros destacados del Grupo de Puebla. Y el Grupo de Puebla es el gran sostén de Putin en toda Hispanoamérica. Concluyo. Lamentamos haber acertado en nuestro diagnóstico durante estos años y muy especialmente en la moción de censura. Las conclusiones que hoy presenta el señor Sánchez no son más que una muestra más de la deriva a la que ustedes han arrastrado a toda Europa. Y por eso los demás tenemos una responsabilidad como españoles y como constructores de Europa desde antes de que existiera la Unión Europea. Y la responsabilidad es que Europa se parezca más, que la Unión Europea, mejor dicho, se parezca más a Europa y menos a los delirios de los burócratas. Nosotros creemos que otra Europa es posible, una que defienda la libertad individual, la soberanía nacional y la cooperación entre las naciones, el derecho a disentir de los poderosos, la libertad de expresión y el derecho a la vida. Muchas gracias.